Yo voy a leer para usted rapidito, usted lo sigue con la vista. Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Está hablando Nehemías como copero del rey, ¿verdad? Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: ¿para siempre vive el rey? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le parece al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, mire qué tremendo. Primero le concede la oportunidad de ir. Dice: bueno, ya que hallé gracia, déjame pedir algo más todavía, ¿verdad? Mire, sí, porque así a veces pasa con nosotros. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Safá, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Que Dios bendiga su palabra leída, tanto la exposición de la misma, y que auxilie a su siervo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nosotros hablamos acerca de enfrentando las tormentas como ocasión de que venía esta tormenta Dorian y todos los pronósticos que se miraban hacia la Florida. Después cambió su rumbo y todo lo que ha dejado en Bahamas, en Freeport, Abaco y todos estos lugares, incluyendo después South Carolina, Virginia, y esto ha sido algo tremendo. Pero si hubiera venido hacia nuestra área, quizás ni estuviéramos aquí ahora, quizás estuviéramos reunidos de otra manera.
porque era Orlando así cortando por acá. Entonces, no sabemos realmente. Entonces, por motivo de esto hablamos la semana pasada de cómo enfrentar las tormentas. Y lo vimos desde dos aspectos, literal y lo vimos espiritual. Y ese sobre todas las cosas, ese era el punto, la parte espiritual, porque todos tenemos tormentas espirituales. Y nosotros lo primero que vimos la semana pasada fue que debemos reconocer que nosotros tenemos límites y debemos reconocer que Dios no tiene límites, ¿cierto? Como nosotros tenemos límites, nosotros tenemos que hacer los preparativos que nos corresponda hacer y confiar en Dios, ¿cierto? Segundo, vimos que debemos prepararnos literal y debemos prepararnos espiritual. Y tercero, la semana pasada vimos que debemos de confiar en Dios en toda circunstancia, en todo momento, para toda tormenta. Debemos de seguir confiando en Dios. Venga la tormenta o no venga la tormenta, debemos de seguir confiando en Dios. Ese fue el tema la semana pasada, ¿cierto? Bien, una vez que enfrentamos la tormenta y salimos de la tormenta, aún la lucha no ha terminado, ¿cierto? La lucha no ha terminado para estas familias en Bahamas, Freeport, aquellos que vivían aquí cuando pasó Andrew por Florida City y Homestead, que dejó básicamente lo que usted está viendo en Bahamas hoy, eso fue lo que dejaron en Florida City y Homestead. Una destrucción total también allí. Y pasaron muchos años para esa recuperación. Si usted y yo, los que son de Puerto Rico, todavía han pasado ya 2 años y todavía en Puerto Rico hay secuelas de María. Los que han visto la parte del Panhandle de la Florida, del otro huracán que pasó en el Panhandle de la Florida, incluyendo Panama City, incluyendo toda esta área de Tallahassee, Mariana, todo eso, ahí hay montones de secuelas todavía. ¿Por qué? Porque una vez que pasa la tormenta, las cosas no terminan ahí. Todavía hay que seguir. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque las tormentas vienen y se van rápido en ocasiones. Pero sus consecuencias van a durar por largo rato. ¿Sí o no? Las tormentas vienen y se van rápido, pero las consecuencias que dejan allí en su paso van a durar un largo rato. Ese es el proceso de recuperación. El proceso de recuperación del cual les quiero compartir en esta mañana. Cómo recuperarnos de las tormentas, sea tormenta literal o sea tormenta espiritual. ¿Ok? Gracias a Dios no pasó tormenta literal por nosotros aquí. Dios nos libró en esta ocasión y estamos agradecidos a Dios. Pero hay otras tormentas también que llegan a tu vida y a mi vida que también debemos de recuperarnos acerca de ellas. Y lo primero que le quiero compartir a usted, basándonos en el libro de Nehemías, es el sabor y agridulce que deja una tormenta. ¿Por qué agridulce? Bien, miren, las tormentas suelen dejar huellas, vacíos, pérdidas, pero también suelen dejar lecciones de aprendizaje. ¿Sí o no? Cada tormenta suele dejar a su paso consecuencias, pero también nos deja para nosotros aprendizaje allí. Nehemías había recibido una noticia de la casa de sus padres. La casa de sus padres era la tribu de Judá. Judá es donde está Jerusalén. ¿Qué era la noticia? Que Jerusalén estaba destruida, los muros derribados, las puertas quemadas, porque la tormenta de Nabucodonosor había pasado por Jerusalén 3 veces. La tormenta de Nabucodonosor no había pasado una ni dos, 3 veces había pasado el rey Nabucodonosor y había devastado a Jerusalén. Y la había dejado como nada. Y se había llevado muchos de los príncipes de ellos y muchos de la familia en cautiverio para Babilonia. Y allá estuvieron exiliados por 70 años. Claro, Dios había advertido acerca de todo esto, pero bueno, eso no viene al caso ahora. La cosa es que Nehemías estaba triste, escuchando que la casa de sus padres estaba en esta condición. Pero ahora el rey lo nota, tiene discernimiento, lo ve, le dice, ¿qué te pasa? Pam, él le cuenta, ¿y qué pasa? Haya gracia delante del rey, el rey le da permiso y vuelve el brillo a la cara
de Nehemías. ¿Te das cuenta el encuentro de emociones allí? El sabor agridulce. Triste por un lado, porque cómo se encontraba la ciudad de sus padres, pero al mismo tiempo ahora gozoso, feliz de que podía hacer algo, podía contribuir, podía aportar un granito de arena a lo que era la casa de sus padres. Yo entiendo que las tormentas nos dejan un sabor agridulce. A veces hay consecuencias ahí que no se pueden quitar. Y nos deja ese sabor ácido, amarguito. Pero la parte dulce, si usted lo tiene bien verlo de esta manera, es el aprendizaje que tenemos de ella. De cualquiera que sea. De cualquiera que sea. Es el aprendizaje que nosotros tenemos de ella. A veces son tormentas económicas. A veces son tormentas económicas que nos dejan en bancarrota. A veces nos dejan en una posición de riesgo financiero. ¿Qué aprendemos de esas decisiones? ¿Qué aprendemos de esas inversiones? Porque siempre vamos a aprender algo. Aquellos que han pasado por un foreclosure, una bancarrota, algo han aprendido de eso, ¿sí o no? Claro que sí. Siempre se aprende algo de estas tormentas que llegan a nuestras vidas, que muchas veces nos desvelan, nos quitan el sueño allí. Yo tengo algo que decirte. Por pésima que sea la situación, siempre veremos la fidelidad de Dios en su provisión. Por pésima que suele ser, Dios siempre está ahí, no nos va a dejar, aún a veces cuando nosotros no hemos hecho lo que Él nos ha dicho que hagamos. Aún Él sigue fiel. ¿Te das cuenta? Dice la palabra de Dios allí en el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A veces hay consecuencias de tormentas, de enfermedad, como muchos de nosotros conocemos personas. Y Dios en su misericordia hemos orado, y Dios en su misericordia le extiende la vida, o le da una oportunidad nueva, o se la aguanta allí hasta cierto momento específico en nuestras vidas. ¿Qué hacemos con esa nueva oportunidad? Porque hay tormentas de enfermedad que tenemos un aprendizaje de ellas también. ¿Qué hacemos con esa nueva oportunidad? Nos da más tiempo. ¿Qué aprendemos de tener más tiempo con las personas que amamos? ¿Qué aprendemos de tener un nuevo día? Abrir los ojos y tener una nueva oportunidad de contemplar los hijos, los nietos, los esposos, de las personas que amamos, de enmendar algo. ¿Qué aprendemos de eso? Porque siempre hay un sabor agridulce en ello. ¿Te das cuenta? Porque viene allí algo en conciencia que nos dice, debiste haber hecho esto, o no hiciste esto, etcétera, etcétera. Pero por otro lado dice, sí, pero bueno, tengo una nueva oportunidad ahora. La voy a aprovechar. Siempre hay lecciones allí. Cada día es un regalo. Las personas que amamos, que están a nuestro lado, son un regalo de Dios. La oportunidad de enmendar o aprovechar el tiempo es un regalo de Dios. Es allí la palabra de Dios en Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Y ahí viene la segunda parte de ese versículo que todo el mundo ha escuchado en más de una ocasión y que repetimos, porque nuevas son cada mañana, ¿verdad? Grande es su fidelidad. Dice el Salmo 46 del 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hay tormentas de enfermedad que nos estremecen, ¿sí o no? Estoy seguro que nuestra hermana, aunque está firme en el Señor, está allí, pero nos estremecen porque somos humanos. No somos de hierro y no somos perfectos. Nos estremecen. ¿Qué aprendemos de todo esto? Si la tormenta es en la familia, ¿qué aprendemos de ello? ¿Nos valoramos uno a los otros más? El perdón es necesario para la restauración, para la sanidad. El colaborar, a veces se tiene la idea de que no, yo doy el 50%. Para que esta relación funcione no es el 50%. El día que hicimos un pacto es el 100% de cada quien. No es el 50%. Porque el otro 50% ¿a quién se lo dejamos? ¿Para mí? No, es el 100%. Pero cuando hay este tipo de circunstancias en nuestras vidas, esto nos da un aprendizaje. No lo podemos tomar solamente para lo negativo, sino ver la parte positiva y decir, esta tormenta que llegó a mi vida, ¿qué puedo aprender de ella? ¿En qué nos beneficia? ¿Cómo nos va a hacer más fuerte? ¿Cierto? Esa es la idea en ello, hermano. Salmo 145, versículo 14 dice, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. ¿Sí o no? El Señor sostiene a los que caen y levanta a los oprimidos. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, el Señor es bueno y se compadece de cada uno de nosotros. Y te dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesucristo dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay restauración. ¿Te das cuenta? ¿Qué aprendemos de ello? Si la tormenta es espiritual y he ido por ciertas áreas de la vida, si se ha dado cuenta, por la parte económica, por la parte de enfermedad, por la parte de la familia, el matrimonio, los hijos, ahora por la parte espiritual. Si la tormenta es espiritual, ¿qué nos está diciendo Dios con ello? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo de implementar? Dice el libro allí de Isaías capítulo 55, versículo del 6 al 8, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Decía David allí en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si la tormenta es espiritual, emocional, estamos pasando por algo y tenemos una conciencia que mi solución solamente está ¿dónde? No en el hombre, en las manos de Dios. Él es el que restaura nuestra alma. Él es el que balancea toda nuestra vida. Y después usa al hombre como un recurso para ayudarnos a nosotros también. Y eso puede pasar al mismo tiempo. Eso puede pasar al mismo tiempo allí. Mire el Salmo 23, que todos conocemos, versículo 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué junto a aguas de reposo? Porque quizás mi vida está en un turmoil. Está en un remolino. Está bajo una tormenta. Y si Jehová es tu pastor y es mi pastor, Él nos va a dar descanso. Cuando estamos en esta parte espiritual, que decimos, Señor, ¿qué hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Él es nuestro pastor. Este salmo no es solamente para irnos a dormir, ¿sí o no? Este es un salmo para aplicarlo todo el tiempo, porque eso es lo que dice la palabra.
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. A veces cuando las tormentas son espirituales, nos sentimos así. Así se sentía David. Así se sentía David. Y eso es para ti y para mí. ¿Cómo recuperarnos de una tormenta? El sabor agridulce de la tormenta. Que tenemos que lidiar con las consecuencias. Ellas están ahí, es verdad. Pero la parte dulce de esto es el aprendizaje. Lo que Dios quiere llevarnos allí y que dependamos de Él. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una de las fuentes de restauración espiritual más grande es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Eso dice la palabra misma en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Ahí comienza la restauración. ¿Te das cuenta? Cuando comenzamos a leerla, comenzamos a meditar en ella, comenzamos a memorizarla, comenzamos a interiorizarla dentro de nosotros y decir, Señor, háblame por medio de ella. ¿Qué es lo que me quieres decir por medio de ella? Es útil para enseñar. ¿Qué me quieres enseñar? Renarguir. ¿Qué me quieres corregir? ¿Qué me quieres exhortar? Para corregirme. Algo que quizás no he hecho bien porque no soy perfecto, porque simplemente soy humano. Por enséñame. Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios, es lo que dice ahí, no solamente hombre, es en género, sea perfecto. Perfecto no quiere decir que no tenga pecado, ¿ok? Enteramente preparado para toda buena obra que Dios quiera hacer en usted y en mí para usarlo para su gloria. Entonces te das cuenta cómo nos recuperamos de las tormentas. Bueno, las consecuencias de las tormentas están ahí, literales. La tormenta fue literal como en el caso de Bahamas. ¿Cómo recuperarnos literal y emocionalmente de un golpe tan duro? Eso es posible también. Se cuenta que un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza para que, según él, sus cosechas rindieran mejor. ¿Cierto? Y Dios se lo concedió. Dios le dijo, ok, pues entonces pasemos atrás un poquito. Dios se lo concedió allí. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, decía, mándame lluvia ligera para mis sembradíos hoy. Y lluvia ligerita caía allí. Cuando pedía sol, este sol brillaba en su esplendor. Cuando necesitaba más agua, más agua. Cuando llovía regular, pero llegó el tiempo, hermano, de la cosecha. Cuando llega el tiempo de la cosecha, pues el campesino pensaba recoger allí una cosecha la cual él había planificado, ¿verdad? Metódicamente la revisaba y eso lo tenía él nítido. Cuando él va allí a recoger su cosecha, el fracaso fue grande. Se llevó un chasco porque no había la producción que él esperaba. Y pues desconcertado y medio molesto, le preguntó a Dios que por qué salió la cosa así. Si él había, escuche esto, él había puesto los climas que él creyó convenientes. Pero Dios le contestó de la siguiente manera: tú pediste lo que quisiste, mas no a la verdad lo que convenía. Y le dice Dios para atrás en esta ilustración: nunca pediste tormenta. Tú pediste que todo era sol, lluviecita, alta, fresca, el clima, la temperatura, chévere, pero nunca pediste tormentas para tu sembradío. Y las tormentas son necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar aves y animales que la consumen y para purificarlas de las plagas que las destruyen. ¿Qué te parece? Ahora sí, la moraleja. Así nos pasa a muchos. Queremos que nuestras vidas sean puro amor y dulzura, nada de problemas, nada de lidiar con las consecuencias de la tormenta. Pero también ellas son necesarias para el crecimiento suyo y mío en la fe,
en la dependencia de Dios. Son necesarias. El apóstol Pablo veía en cada tormenta no una adversidad, sino una oportunidad. No una adversidad. Recuerde siempre eso. Las tormentas no van a ser una adversidad para el creyente, sino una oportunidad de aprendizaje para usted y para mí. Cada tormenta tiene sus lecciones. ¿Qué debemos hacer después de una tormenta? Bueno, yo creo que Nehemías esto fue lo que hizo. Versículo del 11 al 16 en el capítulo 2. Dice que cuando llegó a Jerusalén, allí de Babilonia, no le reveló a nadie sus intenciones, sino que fue, pero 3 días y en la noche fue, ¿a qué? A evaluar. ¿Verdad? Fue a evaluar los daños, a cuánto ascendían, qué es lo que era, dónde se podía comenzar primero, porque si no, no tenía una idea del tipo de construcción que iba a hacer allí. El evaluar siempre será parte importante, hermano, del proceso de restauración. ¿Sí o no? O sea, cuando se nos destruye algo en la casa, un baño, la cocina o algo, tenemos que evaluar, ¿sí o no? ¿Será worthy repararlo o mejor hacerlo nuevo? Usted tiene que evaluar esa área. La cocina, podemos resolver esa palabra, algunos, espero que la sepan, podemos arreglar esto sin tener que cambiar todos los gaveteros, nada más el facing door, los handles, pero tenemos que evaluar, ver si el interior está en buen estado, si el problema es con liqueo, ver si no se ha dañado más adentro. Estoy yéndome por el lado de la construcción ahora, por la parte literal, pero ¿qué tal en la parte espiritual? Nosotros tenemos que evaluar también. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con mi vida? De alguna manera llegué hasta aquí, ¿sí o no? De alguna manera llegué hasta aquí, hasta este plano espiritual donde estoy ahora. Necesito sentarme y evaluarlo un poquito para atrás, a ver qué está pasando. ¿Ven? De ahí la importancia de evaluar nuestra vida espiritual constantemente. Evaluar todo el exterior, cosas materiales que se fueron y las que quedaron, ¿valen la pena o no valen la pena? Evaluar opciones, ¿con qué cuento? Literal o espiritual. Evaluar el interior. Necesito ayuda emocional. Evaluar la parte espiritual es importante. Estoy en un proceso de duelo. Si es que logra uno darse cuenta de ello, sino que alguien me lo hace dar cuenta. Estoy espiritualmente estable, firme. Pero dentro de la evaluación, hermanos y hermanas, que usted va a hacer, sea literal o sea espiritual, hay una pregunta clave que es determinante para usted y para mí. Y la pregunta es, ¿cuál es el próximo paso? Porque no es solamente evaluar y quedarse de brazos cruzados. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es lo que hizo Nehemías cuando reveló. Vamos juntos a levantar este muro. Vamos a meter mano aquí en la construcción de esto. Vamos a hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Vamos a quitar el oprobio de Israel, que los vecinos se estén burlando de la ciudad de Israel. Vamos juntos a esforzarnos y trabajar en la restauración de Israel. Ese fue el próximo paso de Nehemías. Y ese sería el próximo paso en nuestra vida, en la recuperación de la tormenta. No es solamente reconocerla, evaluarla, pero entonces accionar. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Este accionar tiene un riesgo grande. Se corre en todas las áreas afectadas por una tormenta, sea literal, espiritual o emocional. ¿Sabe cuál es el riesgo? En el accionar. Cuando yo estaba preparando esto, yo decía, es verdad, yo lo he visto mucho, sobre todo en la parte espiritual. También pasa en lo literal, pero como que lo he visto más en lo espiritual. La frase que decimos por ahí, back to normal.
¿verdad que sí? De regreso a la normalidad. Cuando pasa algo, ¿cómo está todo? Everything back to normal. Todo ya regresó a la normalidad, todo tranquilo. Es lo que queremos decir con eso, ¿verdad? Esa frase incluye riesgo. Esa mentalidad es un poco riesgosa. ¿Por qué? Porque nadie que ha estado en una tormenta sale igual después de la tormenta. Nadie que ha estado en una tormenta podrá salir igual después de la tormenta. Sea económica, sea de enfermedad, sea espiritual, sea la familia. Nadie que ha estado en una tormenta podrá salir igual de ella. Por lo tanto, esa frase, back to normal, o de regreso a la normalidad, no es tan aplicativa y es riesgosa para el cristiano. ¿Por qué? Porque si llegó una tormenta a mi vida, de alguna de estas que hemos mencionado, o de otra índole, y yo me regreso a back to normal, donde yo estaba antes, el aprendizaje se quedó en cero. Solo fue temporal. Por eso esta frase es riesgosa. Nadie va a salir igual. La filosofía de la vida, las prioridades cambian. La manera de ver a la familia, las cosas materiales cambia. Y la vida espiritual se valora más todavía. De eso yo estoy convencido. Al regresar a la normalidad, corremos el riesgo de volver a las mismas cosas. Si es construir una casa, como yo he visto en ocasiones, en noticieros y cosas, no, que hubo un deslave. ¿Usted no ha visto esos deslaves a veces que hay cerca de los ríos y en lugares? Y se llevó tantísima casa. Usted ve al año siguiente, volvieron a construir casas ahí. ¿Sí o no? Yo entiendo que hay razones de que a veces pues no tienen para dónde ir. Yo entiendo eso. Lo que quiero es poner el punto. Corremos riesgo de volver al back to normal, a reconstruir en un lugar que es de riesgo. Aquellos que construyen cerca de los volcanes, porque es fértil las tierras, corren el riesgo de que pase esto. Corremos el riesgo de ello. Si fue económica la tormenta, volver a caer en préstamos, en sociedades que no son competentes o buenas, no tener ahorros de fondos de emergencia, etcétera. No aprendimos entonces la lección. ¿Te das cuenta? Si fue que Dios nos libró de una enfermedad, comenzamos a hacer dieta, ejercicio, vitaminas, nos mejoramos y se nos olvida cuánto pasamos y volvemos a lo mismo o algo parecido. ¿Sí o no? Porque a veces cuando el médico nos dice, oye, si no bajas el colesterol o si no haces esto, lo otro, mira, a your own risk. ¿Sí o no? Y no, tranquilo. Yo fui uno de ellos. Eso yo no lo estoy diciendo por usted. Hacer dieta. Y bueno, me chequearon, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo bajaste el colesterol? No, dieta y ejercicio. Pero pues sigue haciéndolo así. Mira, pregúntame, no he podido seguir haciendo. No le estoy diciendo la verdad. No lo he podido seguir haciendo porque me he descuidado en esta área física. Me he descuidado. Perdón, hermano. Pero eso pasa en la parte espiritual también. En una enfermedad, la economía, lo que sea. Eso pasa. Si es espiritual y Dios nos devolvió el gozo de la salvación, nos enfocó en un propósito para nuestras vidas, nos dio la oportunidad de servirle nuevamente, no corramos el riesgo de volver a la normalidad anterior. No lo corramos. Después de las tormentas, después que la tormenta pasa y nos deja este sabor agridulce, y evaluamos las cosas detenidamente, tomamos la decisión de seguir adelante, de iniciar de nuevo, pero no para quedarnos en el mismo lugar, sino para algo mejor, ¿sí o no? Por lo menos esa es la ilusión de cada uno cuando Dios nos da una nueva oportunidad. La ilusión de cada uno de nosotros cuando Dios nos da una nueva oportunidad, no importa en el área que sea, es de comenzar de nuevo y hacer algo mejor. No más de lo mismo, sino algo mejor.
Las oportunidades, hermanos y hermanas, son para aprovecharlas. Son para aprovecharlas. Son para hacer algo diferente, con más excelencia. Son para crecimiento, son para mejorar, no para quedar donde mismos estábamos o ir hacia atrás. Una pregunta que podemos hacernos después de la tormenta es lo siguiente. 3 preguntas. Y estas son fotos que yo encontré de personas que han salido de tormentas. Que han salido de tormentas de enfermedades, que han salido de tormentas espirituales, que han salido de tormentas literales como la otra señora que estaban ahí atrás anteriormente, que volvió a reconstruir su casa y la construyó mejor que como estaba antes. Pueblos, ¿te das cuenta? ¿Qué significado o qué significa esta nueva oportunidad que Dios me dio para mí personalmente? ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer con esta oportunidad que Dios me dio? ¿Y qué propósito hay en todo esto? ¿Qué puedo hacer? Termino con esta meditación. Tengamos en cuenta que la recuperación de una tormenta puede ser larga, pero nunca olvidemos que Dios es nuestro refugio antes, durante y lo seguirá siendo después de la tormenta. La recuperación de una tormenta puede ser larga. Eso es cierto. Pero nunca te olvides que Dios es fiel. Antes, durante y después de la tormenta. Lo sigue siendo hoy. Y segundo, el regreso a la normalidad no es para hacer más de lo mismo, sino algo mejor, más excelente, pero ¿sabes qué? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Sin Él no lo podemos hacer. Sin Él corremos el riesgo de regresar back to normal. Sin Él sí. Pero con Dios vamos a hacer algo mejor. Mi exhortación en esta tarde ya, 2:02, es que tormentas, hermano, que alce la mano el que no le ha llegado ninguna o no está pasando por ninguna. No podemos. ¿Verdad que no podemos? No podemos, todos tenemos. Todos hemos tenido, tenemos o estaremos. ¿Ya? Y van a seguir. Y van a seguir. Por eso es importante cómo nos preparamos y cómo salimos de ella. Cómo nos preparamos y cómo salimos de ella. Mi oración es que de cualquiera que se llame la tormenta en tu vida, podamos aprender algo y podamos ver a Dios obrando en medio de nosotros para hacer algo mucho mejor, más excelente en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre,